¿Qué tal amigos? Vamos ya con nuestro cuarto capítulo de este podcast Yo he de ver, en el que tratamos de hablar un poco de lo que pasa en el país, en el mundo y sobre todo en nuestra ciudad, en nuestra querida Cuenquita. Hoy nos acompaña como siempre Jeremías Tama, un gusto siempre tenerte Choncito. aquí. Y nos acompaña también Samantha López, comunicadora y una muy cercana amiga que nos estará acompañando en el trayecto de este podcast. Empezamos año nuevo con una noticia que quizás nos esperábamos antes o que quizás muchos ni siquiera se esperaban, que es la caída o el secuestro, como dicen en Venezuela, de Nicolás Maduro, del expresidente de Venezuela. Y con eso se desataron un montón de impresiones, de memes, de reacciones sobre ¿y ahora qué va a pasar con los venezolanos que están en diáspora en toda Latinoamérica? Queremos, ¿qué crees que va a pasar con esta gente que vino desde el 2000 y algo huyendo del régimen de Maduro? O sea, bueno, el régimen de Maduro no sé si se haya ya acabado, no sigue el gobierno socialista y todo, creo que el problema de fondo sigue en Venezuela, no creo que la gente quiera regresar, yo creo que fue la ilusión de un rato, sí, le sacaron a Maduro, pero de aquí toca años, de años, de años de una reconstrucción gigante, entonces no creo que la gente que está viviendo hoy en España, que salió por Colombia y terminó en Claro. España, vaya a regresar a Venezuela. Bueno, yo creo que si estuviera yo viviendo en España tampoco regresaría a Exacto. Venezuela ni a Ecuador. Acuérdate de los años 2000 del feriado bancario, cuánta gente salió de Ecuador, cuántos Claro. regresaba a Ecuador. Y sabes que hubo un tiempo en el que sí hubo gente que Sí, regresaba bastante. sí, 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 cuando hubo un poquito pero más. cuando hubo un auge económico en la época de que el petróleo estaba a $100, etcétera, Claro. etcétera. Ahorita en Venezuela no tiene ese auge económico, siguen mal. Se anuncia un poco también inversión por parte de Estados Unidos en Venezuela, obviamente a cambio del petróleo de ese país. ¿Vos crees que regresen los venezolanos? No sé si inmediatamente, pero O sea, no creo que sea inmediato porque nada se recupera de un día al otro, pero los venezolanos son mucho amor a su patria. Entonces, no sé si han escuchado en otros países, siempre andan con sus banderas, siempre andan con sus camisetas. Entonces, Claro. capaz en un tiempo cuando todo se mejore o cuando el tema económico, sobre todo en su país, mejore, ¿quién no va a querer regresar a su país? bueno, vamos con datos. Según la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, el 70% de los venezolanos que están en Ecuador, específicamente, regresaría a Venezuela si las cosas mejoran. Con el tema de Maduro, pues seguramente muchos de esos 70% de venezolanos están pensando en regresar. ¿Cuántos son? Hay en Ecuador 500.000 migrantes venezolanos aproximadamente. 500.000. 500.000. Es casi una cuenca de Claro, venezolanos. venezolanos. Claro, según las organizaciones de migrantes, dicen que 350.000 venezolanos ya no están en el Ecuador desde el 2019, cuando fue la segunda gran oleada, y que solo nos quedan 150.000 en nuestro país, pero las Naciones Unidas dicen que en realidad hay 445.000 venezolanos viviendo de manera constante en el Ecuador. Ahora vamos a ver un poco a qué se dedican, porque toda la gente empezó a poner memes de que ya se acaban los Rappi, que se acaba el barbero. El Kere tiene un Sí, barbero venezolano, por ejemplo. sí, sí, eso lo estaba contando. Pobrecito, le metieron los cachos recién. De eso también vamos a hablar un poco. Y todo el mundo se ha visto un Rappi venezolano. Todos, casi todos, la mayoría son venezolanos, creo. Y vi que también están poniéndose barberías, hay gente que también tiene restaurantes. Claro, es gente que busca sobrevivir de alguna manera, pues no, es el efecto de la migración. Entonces, toca así. Bueno, según la OIM, hubo dos olas de migración, antes del 2019 y otras después del 2019. De, de esas olas de migración, la que fue antes del 2019, llegaron a Ecuador muchísimos profesionales. De hecho, según los datos de las Naciones Unidas, hasta el 2019 a Ecuador, el 59% de los venezolanos que ingresaron tenían estudios de tercer nivel, estudios de universidad, y el 39% tenía incluso una maestría. De entre estos, los profesionales eran el 31% ingenieros, el 27% economistas, el 18% abogados, el 9% médicos y el 5% otros. Los economistas de ley tuvieron que haber huido de Venezuela, pero Claro. Y los abogados también. Es un país sin ley, ¿no? O sea, al final todo, sí. Bueno, tal vez los ingenieros, algún campo siempre existe, pero abogados, pero verás, la economistas, mayoría son ingenieros. O sea, capaz claro, la obra pública también, sí. debe haber. Claro, O tal vez en la época de que Venezuela tenía una gran cantidad de obra pública, todos todo el querían ser mundo quería ser ingenieros, ingeniero. ajá. Claro, pues. Pero bueno, no sé si se han topado ahí con los profesionales
a mí me han tocado muchas personas médicas también, que ¿Te han tocado aquí en Ecuador, o sea, me ha tocado conocer a médicos aquí, Entonces, que, hay un médico venezolano. sí, sí, Yo entonces, me acuerdo que te toque un médico venezolano. que me toque pues, un un médico. médico. Pero también Claro. hay muchísimos cubanos, por ejemplo, ¿no? No, Cuba no sabes qué. Claro, pero imagínate, un cubano, O chuta, sea, que sea urólogo, estamos medio. Está yendo por el doble de tiro, ya es lo que sé. No, pero bueno, pero una cubana urólogo. No sé si me gustaría de todas maneras. Habría que ver. Las, Tienen mano grande los cubanos. esta mano grande de América Latina. La mano grande de América Latina. Imagínate. Bueno, desde el 2019 en adelante ya no solamente entraron profesionales, y eso es lo que nos dimos cuenta todos cuando ya muchos migrantes empezaron a recorrer las calles pidiendo limosna o algunos empezaron ya a trabajar en otras cosas que no necesariamente eran temas profesionales. Igual, según los datos de las Naciones Unidas, desde el 2019 los venezolanos que empezaron a entrar, solo el 17% ya tenía tercer nivel y el 44% eran solamente bachilleres. Los demás ni siquiera tenían completados todos sus estudios. La OIM dice que esto es porque, claro, menores de edad también llegaron, empezaron a llegar en las oleadas. O sea, en la segunda oleada, pero llegaron más menores de edad Sí. que en la primera de largo, pues. Claro, pero eso es lo que sorprende. Pasamos de tener un 59% de migrantes venezolanos que eran estudiados la universidad a solo un 17%. Y eso creo que se notó bastante también. se notó mucho, Muchísimo. muchísimo. La pregunta es ¿por qué no? O sea, post pandemia, ya todo el mundo huyó de su país. O todo el universitario huyó, también puede ser. Pero es que Ya no quedaron. al inicio es cuando los universitarios y la gente estudiada huye y después vienen ya todos. O sea, posiblemente yo creo que Claro. esta gente de acá, no te olvides que el chavismo tenía muchos programas sociales. En la pandemia se deben haber empezado a acabar esos programas sociales, ya no había dólar financiero. Porque ya no Y te- por eso huyen. Y esta gente que no había estudiado era la que vivía de los programas sociales del chavismo. Puede ser. Entonces ahí está la huida de esta gente y al inicio la otra gente era gente que trabajaba, que ya no encontraba trabajo y que salió a buscar trabajo en otros países. Puede ser también que los que tenían título universitario capaz sí tenían una condición económica que les permitía viajar. Viajar. Claro. Puede ser también. Bueno, según estos datos, después de esa nueva oleada, mira, un dato interesante, el 9.5% de esa última oleada todavía tenían maestría. Entonces todavía quedaba un residuo ahí. Y el 2.37% eran totalmente analfabetos. O sea que ya el tema del chavismo y la educación como que Y supuestamente no va a ser tan el bueno. marxismo, la Rusia, Unión Soviética, o sea, La escuela era una gran pública. escuela pública, Cuba, una gran capacidad de alfabetización. Cuba. En Cuba es impresionante. Todo el mundo, pero es impresionante, todo el mundo puede estar en la pobreza máxima, pero no estudias en la universidad. Te vas a Cuba donde la señora de la tienda y estudió alguna carrera en la universidad, porque es una obligación prácticamente. O sea, entonces se conocen como su derecho y estudian. Venezuela no sé si llegó a ese nivel. Entendería que no. Parece que no, Cuba- según los datos no. No, claro, también estaban los niños, ¿no? Que huyeron Claro. desde de la etapa escolar. Solo el 17% de estas personas que tienen alguna profesión o que se graduaron en la universidad en Venezuela ejerce su profesión original. Aquí en Ecuador, muchos de ellos, como decía Sami, médicos y otros tantos profesores, que ya vamos a ver quiénes son esos profesores que están ejerciendo su profesión. Profesores de primaria, secundaria o profesores universitarios. Profesores universitarios. Profesores universitarios. ¿Qué hacen ahora los venezolanos en Ecuador o qué hacen mientras esperan regresar a Venezuela? El 63% se dedica al comercio. O sea, todo el mundo está O vendiendo. sea, no están dentro del empleo adecuado. No están dentro del empleo adecuado. 2% se dedican a actividades de turismo. El 5% a la elaboración de alimentos, que son venezolanos que te vende la arepica. Claro. Ricas. Y te venden otras cositas también. Donas, de todo. Donas. Claro. Ricas de donas también. El 6% se dedica a ventas online. El 4% nada más al trabajo doméstico, contrario a lo que pasa con nuestros migrantes, que en cambio la mayoría se dedica al trabajo doméstico. El 5% a la construcción, no es muy duro el venezolano para la albañilería, ¿No se ve? poco. 4% a la educación, esto primaria y secundaria, como profesores. 5% a la mecánica y 2% a la agricultura. Lo dicho, o sea, no creo que son tan fuertes como para el trabajo Ajá. en el campo o en la construcción. Dentro del comercio, el 8,6% se dedica al delivery.
No, Ya. el tema de que el Rappi es venezolano no es No es tan hot. Está lejos de la verdad. No está tan lejos de la verdad. Tampoco es así que todos los venezolanos van al delivery, pero el 8.6% es una cifra. Eso, la cifra gigantesca. Pues el 8.6% de cuántos? ¿De 500.000 o 250.000 son los? De los 450.000, pongámosle que es el dato oficial de la Pero son organización. casi 45.000 venezolanos en delivery. ¿Cuántos deliveries habrá? Claro, imagínate, 45.000 venezolanos en moto andando en el país en delivery. El 41% se dedica a ventas ambulantes, que eso ya es una brutalidad. Pues, el ¿Cuántos personas? 41%. Ya. La gente que le encuentras en la calle. Esto se da sobre todo en las ciudades de la costa, específicamente en Guayaquil, que es donde los venezolanos salen a vender lo que sea. El 1.5% se dedica a servicios de belleza, que ese es el barbero y la señora que te hace las uñas. Claro. El 7% trabaja en su propio negocio y el 75%, como decías, dentro ya de este universo, no tiene pues, un trabajo fijo, sino que se dedica a estas actividades. ¿Y no hay un porcentaje de cuántos se dedican a actividades ilícitas? No, pero el 11% está desempleado. Ok. Ok. Por ahí está. Por ahí está. Claro, en ese 11% de desempleado también está la gente que está en situación de calle, ¿no? Claro. Que está ahí. Pero en ese 11% puede estar gente que pues, se dedique a otras actividades no declaradas, digamos. No declaras. Claro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, uno de los argumentos de Trump para sacar a Maduro de Venezuela era el tema del Tren de Aragua, Claro. que habían llegado un montón de pandilleros del Tren de Aragua y equipos terroristas del Tren de Aragua, entonces posiblemente en ese 11% sí está. Ahora pasamos a otro tema. Igual, yo vi, no sé si ustedes vieron las reacciones sobre que chuta se va mi venezolana o se va mi venezolano y me deja solo, triste y abandonado. No sé, Sammy, si vos te quedas abandonada o... No, yo no me quedo abandonada. Yo no. Yo sí soy ecuatoriana. y consumes producto nacional. Producto Solo producto nacional. Sí, sí, no. Pero nunca te ha llamado la atención así Sabes que no, yo creo que es también ya un tema social, porque cuando hubo el tema de esta ola, claro, muchos vinieron a trabajar, a dedicarse al 100% al trabajo bueno en el país, pero hubo también un porcentaje muy malo que hizo quedar muy mal a los venezolanos. Claro, pero no, Ah, mierda. no hay que olvidarnos que en ese tema Ecuador es país bananero. Entonces tenemos... O sea, pues, Pero bueno, yo voy al tema ideológico, no tanto al otro tema, entonces creo que se queda. Claro, no había mucho que, claro, no había un hueco tan grande que llenar el Sí, campo no, para no. que vengan. Entonces eso, más por eso, pero claro, hubo muchas mujeres y muchos hombres también aquí que no sé ahorita cómo estarán sufriendo capaz con las venezolanas o venezolanos que vayan a regresar a su país. Bueno, datos del Banco Mundial y otras organizaciones señalan que el 57% de los migrantes venezolanos llegaron casados a Ecuador. Aquí hay un dato raro y que les comentaba antes fuera de cámara. Cuando los venezolanos que llegan a Colombia, es decir, esta ola de venezolanos que va desde Venezuela hasta Chile, cuando pasan por Colombia llegan con el 65% de migrantes venezolanos casados. Pasan a Ecuador y la cifra baja a 57%. Y llegan a Chile ya solamente con el 42% de venezolanos casados. O sea, que se fueron quedando en el camino un montón de familias. Y no hay data en Ecuador sobre qué es lo que prefiere el venezolano, pero lo que sí hay es datos de Latinoamérica de que el mayor número de venezolanos casados con una persona de otro país se da en Perú. Entre el 2017 y 2025 se dieron 3.897 matrimonios Que entre imagínate, venezolanos. pero nos les llegó la salvación, pues, o sea, para ellos, Claro. después hay puro, dándoles algo. Una cosa brutal. Venga, se para. Claro, para mejorar la raza. Pero el venezolano, en cambio, le gusta encontraría cómodo. No tengo, ahí están los datos, estamos hablando con datos, yo. A ver, ¿qué le gusta al venezolano? No sé, capaz un poco más Con de... lo que les gusta a los ecuatorianos Claro. que están con los venezolanos. Verás, cuando vos ves una europea que viene a Ecuador, no le busca al ecuatoriano blanco suco, sino al ecuatoriano funa, indígena. Claro, Al venezolano le gusta el peruano, pues solo piénsale desde esa lógica. sí, de todo lo Pues, autóctono. no esté mal, un poquito dotado de otra forma. O sea, decir, No, dicen, Ecuador es país bananero, de eso despreocúpate, de eso despreocúpate. pero ese es el país donde más triunfaron con venezolanos o venezolanas, Perú. 3.890. Más bien, el peruano en el frío. Es que No creo. tienes estaciones igual, Lima tiene su Claro, Lima etapa tiene su caliente, etapa caliente, pero el peruano es como el boliviano, sí.
Sí, pues Y son casi lo mismo. soda, ajá, no. Y al venezolano le puede estar gustando eso. El venezolano es en el norte de los Andes. Claro, no necesariamente los Andes, porque Lima está... Bueno, claro, Lima no, Allá. no es los Andes. Dos No, tacos. están más Mi cosas. país son los dos tacos. será el ceviche. Ceviche. Sí. Pero igual yo me quedo con el ceviche ecuatoriano. Ah, yo pensé. Porque esto creo que- Sí, pues nada más, ya pues está por aquí. En Ecuador, las estimaciones señalan que solo el 1% de los venezolanos se casaron con un ecuatoriano. O sea, no nos quieren para nada. No nos quieren. No somos... Solo nos usan entonces. Claro, no somos... Claro. Sí, puede ser. Claro. Porque, claro, una cosa es casarse y otra cosa es... Eso, ajá. Pero claro, ahí. ratito ya. Claro. Ya no, ahorita ya. Eso, claro. Bueno, un ratito que es entre el 2017 y 2025, un par de años, sí les servimos. Sí, sí. Pero solo el 1% de venezolanos se casaron con un ecuatoriano, aunque la cifra no es baja, son 1.500 matrimonios desde el 2017 al 2020. No, pero 1500 entre 500.000 que están aquí sí es baja. Pues. Bueno, sí, Bajísimo. pero igual. O sea, O sea, no les gusta. yo conozco unas 2 personas que llegaron a tener un novio venezolano, digamos, pero de ahí no. Yo creo que no conozco, mira, estoy pensando ahorita. Y mujeres, Mujeres. Mujeres. Sí. Mujeres ecuatorianas, mujeres venezolanas. mujeres ecuatorianas casadas Con con un venezolano. venezolanos. Ajá. Más bien al contrario, no he visto. ¿Será que los ecuatorianos no queremos casarnos con Puede ser. las venezolanas? ¿O será que los venezolanos no nos paran bola? Creo que eso es más. Yo Hay un también montón creo que es más. de comentarios. ¿Se acuerdan cuando vino la primera oleada de que una venezolana se hizo viral por decir que los ecuatorianos somos feos? Claro. O sea, sí somos feos, pero tampoco es para que Tampoco tan. nos viralices estas. Tenemos Pero bueno, ¿qué prefieres tú? ¿Que te use o casarte? depende cómo me use. Ya, pero ahí Claro. cuando está bien. Yo creo que los ecuatorianos ahorita no están en el punto o en las edades para un matrimonio, ni siquiera con una misma ecuatoriana. Eso yo, pues la papa con división de bienes sí me casaría con una venezolana, pero es como es la cosa. ¿Qué división de bienes si no tienen nada? Pero igual. Sí, Pero igual. media arepa cada uno. Para cada uno, pero igual. Ah, que es lo más fácil hacer la arepa, por si acaso Exacto. se ha hecho. No sé. No Solo sé. con harinita, agüita. Pero pedazos es que hay que reconocer que los venezolanos tienen algo especial. Pues es como decirle a un ecuatoriano, a un venezolano es motepillo. No te va a salir igual. No va a salir. El motepillo es huevo y mote, pero no te sale igual. Sí, sí, puede ser. Claro, ahí entra la mano. Y hay entre gustos y colores. No, discuten los Entre gustos y colores, 1.500 venezolanos se casaron con ecuatorianos o ecuatorianas. Pero un 15% de venezolanos, estos 22.500, se casaron en Ecuador, pero entre venezolanos. Con eso queda confirmado que no es que no quieren casarse. Si no, no quieren hacerse con ecuatoriano. Claro, Sí, no. claro, que le huyen al bagre, esa es la verdad. Tenemos también ecuatorianos venezolanos, es decir, Pero lo importante, John, es que tenemos una tierra muy hermosa que se vengan a casarse acá. sí, Normal, es un normal- paraíso. normal los Claro. ciudadanos es lo que Claro, es como las ballenas cuando se vienen a parir en Galapagos. Exactamente. Te van las mismas, digan y se van. Exacto. Claro, madura y se va a la cosa. Exactamente. Tenemos también ecuatorianos venezolanos, que son niños que nacieron en Ecuador, pero sus padres, tanto mamá y papá, son venezolanos. Y son el 5% de la población que, a pesar de haber nacido en Ecuador, es considerada migrante por su estilo de vida. Esto es aproximadamente 7.500 ecuatorianos de padres venezolanos. Ahí también tenemos una mejora de Sí. fuerza. Claro, no como en Perú, No, en Perú eso es Ya. una evolución, ya no es mejorar. O sea, que ya es una mejora sustancial. alguien tiene que eliminar esto, si no nos van a acusar feamente. Sí, así digas lo que sea, igual los peruanos están en todas partes, te van a comentar bien y mal de todo. Nos van a acabar. Va, pues, Nos van a acabar. va. Bueno, al menos las cifras dicen que el venezolano y la venezolana prefieren peruano que un ecuatoriano. Por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Por eso digo, no sé. Entre los... Bueno, pero también las cifras no nos muestran cuántos amantes ecuatorianos en la vida. Pues. Ah, claro, esa ya es otra cosa. Y esa cifra sí debe ser altita. Altita, el ecuatoriano es un cero. Sí, sí, Altita. sí puede ser. Entre las personas que tuvieron trabajo, no en Ecuador, sino en Venezuela, y que eran ecuatorianos, también están un par de figuras interesantes. No sé si se acuerdan de Patricio Rivera, que fue exministro de Finanzas de Correa. Desde el 2021 tiene trabajando o venía trabajando como asesor financiero de Maduro. No, La economía de Correa trabajaba para asesorar. bueno, Correa dijo, ¿no? Que tenía un ex ministro trabajando allá y un equipo y que él le manejaba el equipo. De hecho, dos. Dos. Él y Fausto Herrera, que ambos eran del gabinete, de la parte económica del gabinete de Correa,
estaban sacando adelante a A Venezuela. Venezuela. Y qué bien que lo estaban haciendo, ¿no? Qué bien que lo estaban. Qué bien que lo estaban haciendo. Eduardo Franco Lord, que fue abogado de Jorge Glass y es parte del Consejo de Participación Ciudadana, o lo intentó ser, también fue cercano a Maduro, estuvo en la posesión Claro. del último. Y incluso en la asamblea, al Jorge Rodríguez una vez les reconoció, aquí estamos con Alberto Franco Lur, no sé si han visto su video. No he visto ese video, pero sí te creo. Hay alguien, no voy a decir el nombre porque Dilo más. no tiene, digamos, mucho que ver, pero la esposa de un ex candidato presidencial fue secretaria de PDVSA en Ecuador, ¿Y de qué candidato presidencial? de un candidato presidencial. No vas a Ahí decir. les dejes de ver. No, Ah. pero no es de la izquierda, era una persona más bien vinculada a la derecha y su esposa trabajaba como secretaria de PDB Ecuador, que es una empresa que depende directamente del régimen, o dependía directamente del régimen de Maduro. ¿Y pero en qué año? ¿Aún hay PDVSA, Ecuador? Todavía hay PDB Ecuador. Sí, pero vamos a hablar un poquito más sobre esa empresa. Tenemos a Orlando Pérez, que trabajó para Telesur, que es el canal oficial de televisión del gobierno de Venezuela. Y tenemos a los exiliados ecuatorianos que ahorita en Venezuela deben estar pariendo monos. María de los Ángeles Duarte, Claro, cierto. ministra de Transporte y Obras Públicas. Fernando Alvarado, quien fue secretario de Comunicación. Y el famoso ex asambleísta Ronnie Aliaga, que Latin también King. está refugiado en Venezuela. Venezuela. Y dos personas que están junto al chavismo desde el 2007 y que ni yo me acordaba la verdad, que son Alejandra Cantos y Pedro Botruba, que eran cabezas de la AGD y que estaban procesadas en Ecuador por todo el tema del feriado bancario. Y está en Venezuela. Están en Venezuela. Chávez todavía vivía, les dio asilo y luego se quedaron ya de la... Y ellos, o sea, ellos eran parte del gobierno de Chamil Maguad. Entendería que sí, porque ahí se formó la AGD. Pero está raro. En 2007, cuando Correa estaba ya empezando en su... Pero está rarísimo que Chávez esté a ellos así. Siempre han sido amigos. O sea, Maguad y Chávez no creo. No sé, bueno, para que veas. Por No, dónde va la Sí, política. bueno, sí, pero Ahí están los datos. En cambio, venezolanos que trabajan en Ecuador. La UNAE, por ejemplo, la Universidad de la Educación que queda aquí nomás en Azogues, Esa es la historia del lugar. está repleta de profesores cubanos y venezolanos. Así es. Ellos igual vinieron en un intercambio supuestamente de profesionales, que el intercambio tuvo muy poco porque no vemos profesores Tengo una amiga ecuatoriana egresados allá. que trabajaba en la UNA y era un gran problema. La decana, los decanos cubanos, venezolanos, estaba infiltrada. No puedes hacer nada. Casados entre ellos. Casados entre ellos, no puedes hacer nada. Está infiltrada la UNA este rato. Totalmente. Tenían muchos de ellos estudios sobre el chavismo, muchos estudios sobre... No, la malla de la UNA es marxista, socialista, leninista. Es terrible. Es una malla de adoctrinamiento puro. Totalmente de adoctrinamiento. Sí. Y ellos son los que estaban formando a los profesores que luego pasan a las escuelas y colegios de Ecuador, esto ya desde hace algunos años. Entonces, bueno, ellos son algunos venezolanos que les fue muy bien en Ecuador, que les sigue yendo muy bien en Ecuador. Y ahora vamos a hablar un poquito de PDB Ecuador, que es la empresa que quedó cuando PDVSA salió de Ecuador. Quedó PDB, que es esta empresa que te vende lubricantes, que todavía tiene aceites, gasolineras, pero que igual sus principales socios son dos empresas de Venezuela que dependen directamente del Estado venezolano, es decir, del régimen de Maduro. Ellos en los últimos años empezaron a bajar, obviamente, los clientes que tenían, los grandes clientes que tenían. Y en 2023, analizando los últimos 3 años, tuvo 4 procesos de venta pública, PDB Ecuador. $420,000 tuvieron estos, o formaron parte de estos 4 procesos. PDB Ecuador, la empresa del régimen de Maduro en nuestro país, contrató en el 2023 con la prefectura de Pichincha, con las Fuerzas Armadas y, para sorpresa de nadie, con el municipio de Cuenca. Ah, wow. En 2023. Lo de las Fuerzas Armadas estuve averiguando y tiene una explicación, porque no sé si recuerdan, pero hace un par de años llegaron a las Fuerzas Armadas vehículos chinos de una marca, Ya, sí. como me parece. Me hiciste curso ahorita. Es una marca que no existe en el país, que no existe ni cerca del país. Entonces, para un poco conservar el tema de mantenimientos y de garantía de los vehículos, se le pone aceite y lubricantes socialistas. Claro. Es que es ideológico también este tema, ¿no? Claro, entonces,
por eso las Fuerzas Armadas contratan con PDV Ecuador. Me supieron comentar. No puedo decir que así sea, pero esa es la justificación. O sea, te dijeron, teníamos que contratar con una empresa socialista para mantener el Nota teníamos que, como fue todo el tema con China y con Venezuela y Rusia, entonces, claro, lo más cercano era. Imagínate Vas a ponerle algo gringo. Claro, no, le vale, ese es el problema. Imposible. En 2024, PDV tuvo procesos por 1.2 millones de dólares, también con el ejército, con el municipio de Guayaquil, con San Miguel de Ibarra y con la prefectura de Manabí. Y en el 2025 tuvo solo 4 procesos por medio millón, otra vez con las Fuerzas Armadas, otra vez con la prefectura de Manabí y nuevamente con el municipio de Cuenca. ¿Y el municipio de Cuenca qué le compra? Aceites y lubricantes, socialistas. 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 El Mindado. Es que nuestro alcalde es de la tiene izquierda. aceite y lubricante PDV. Aceite y lubricante no de venezolano. Debería ser así. Porque si compras, ocupas. Claro, debería ser comprar. Claro, imagínate, la Tahoe está, pero. O sea, no esa está Tahoe comprada que tenía que ser negra con todas las especificaciones americana, gringa. Gringa, Gringa, claro, pero socialista. pero De alma roja. claro, lleva la sangre del. Por dentro es roja, por afuera es negra, pero es un tema psicológico. Pero más adelante, traumas de la juventud. No sé qué habrá dentro. Ni quiero saber tampoco. Sí, yo tampoco. El aceite y lubricante. O sea, de que a la vez bastante lubricante, a la vez bastante lubricante. Y en ese carro un montón. No sé si. No sé si por afuera, por adentro. Ya eso no Pero- quiero ni pensar, muchas gracias. Pero ando a ocupar bastante lubricante en ese caso. Otra de las cosas que nos une con el chavismo por ser cuencanos es cooperar. En la investigación del caso, que inició en junio del 2013, la Fiscalía comprobó que entre octubre del 2012 y mayo del 2013, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional, el famoso SUCRE, se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por 35 millones de dólares, y eso fue una de las causas que llevó a la quiebra a Coopera. Y aquí estaba involucrado Diego Borja y Andrés Arauz, supondría. Eso no sé, pero puede ser. Puede ser porque el Sucre fue una idea de Arauz. Obviamente. Y Diego Borja también estaba trabajando en Venezuela en el tema de Sucre, creo, del Alba era. Del Alba. Del Alba. Pero, si Pero tú- el Alba tiene vinculación directa con Sucre. Pues. Claro, bueno, 35 millones de la cooperativa Coopera Cuencana fueron a parar ni siquiera en Venezuela, sino en Hong Kong, en Antillas Holandesas y en Panamá, pero a manos de personajes que O sea, muy operaban posiblemente el dinero que están ocupando este reto para defenderse a Maduro sea de Copea, posible, Estados Unidos. claro, posiblemente nosotros estemos pasando Los abogados de Maduro. un abogado igual pagado con plata cuencana defendiéndole a Maduro, podría ser. O sea, somos internacionales, globalistas, de eso no hay duda. No hay duda. Somos una potencia mundial. Una potencia. Menos con los venezolanos, ¿no? Menos con Menos con los venezolanos. Claro. Es que, o sea, imagínate el venezolano, ¿cómo nos va a querer Pero si le estamos pagando el abogado de defensa de Con Maduro? venezolanos. ¿Cómo quieres que nos quieran? sí, pues puede ser una de las causas. Claro, esa debe ser una de las causas. Claro, no tiene que ver con que seamos feos, sino que No. estamos pagando. O los abogados defensores de Maduro. Pues, ¿cómo hacían para sacar la plata a través del Sucre? Movían productos con sobreprecio, algo que nadie se esperaría de un régimen revolucionario, Jamás. obviamente. Jamás. Contenedores con una carga menor a la declarada y amplias diferencias entre los valores declarados en puerto y lo que llegaba. O sea, decían, te mando, yo qué sé, 20 cajas de plátano y te llegaban 5. Entonces con eso ya justificaban la plata. Oye, hay un tema súper raro. No sé si ustedes sabían de Aeroregional. Aeroregional tenía vuelos muy, muy difíciles de conocer, que tenías que ir a ver si te vendían en la oficina, desde Ecuador, de Guayaquil hasta Caracas, y pasaban por Cali a veces. De Caracas pasando por Cali. Sí, no tengo idea por qué. Pero estos vuelos, Creo que sí tengo una idea de por qué. sí, Creo que se conectan. estos vuelos iban 5 o 10 personas máximo porque iban cargados, sobrecargados, de qué, no sé. Pues. Claro. Pero Aeroregional hacía estos vuelos, por alguna razón creo que hay 2 frecuencias semanales, no sé si lo siguen haciendo. No sé, pero Y yo tengo amigos venezolanos que vinieron en esos vuelos y venían 5 o 10 pasajeros. teniendo en cuenta que es una empresa que está activa, pues, ¿no? Claro. Activa, que no ha tenido mayor cambio. Claro, 5 o 10 pasajeros venían, no había chance de que vengan más porque iban ya Y así pesaditos. todavía ese vuelo, Caracas, Pues es de Caracas, Guayaquil, creo Caracas. que es Caracas, Guayaquil, o Quito, no sé. Pero posiblemente debe seguir existiendo. Mira, otra razón por la cual no nos quieren las venezolanas, o los venezolanos, en tu caso. No, yo no tengo problema.
No estoy de problema. Nunca se me ha presentado la oportunidad. Pero si se le hubiese presentado la oportunidad, ¿Hubieras hubiese gustado? tenido problema. No sé. No sé, ahí sí no sabría qué decirles. Capaz sí Capaz sí que. hubiera tenido problemas. No sé, pues como no nos quieren. Y vos, o sea, bueno, vos Sean, estás casado. Pues ya no puedo. Claro. Ni así hubiese querido. O sea, yo conozco a los venezolanos guapísimos, pero no me han parado bolas. ¿Qué se hace? Esa de venezolanos. Sí, hay venezolanos full guapos. Algunas, no todas, pero sí. Ecuatorianos guapos se ve que no. No hay muchos. Hablando de el tema de aviación y ya dejando un poco de lado el tema de Venezuela, les quería comentar algo que pasó en diciembre de este año y que nadie sabe, nadie supo. No, en diciembre de este año no, porque estamos en enero. En diciembre del año anterior. En diciembre del año anterior, el 2 de diciembre, ingresa un avión a las 6:39 de la mañana al aeropuerto Mariscal Amar. Tenía previsto su regreso a Quito a las 7:45 de la mañana. Salió desde la pista 6, realizó una parada del motor derecho y desprendió llamas y humo. Esto lo sabemos porque se filtró de alguna manera un informe de los bomberos que señalaron y reclamaron de hecho que no hubo accionar por parte de la sirena de emergencia de la torre de control del aeropuerto Mariscal Amar y tampoco hubo un chequeo para que el avión pueda regresar a PIT. En este reclamo, los bomberos señalan que el servicio de salvamento y extinción de incendios de los bomberos activaron las sirenas porque escucharon una explosión cerca del avión. Y lo más probable es que se haya dado en el mismo motor. Tuvieron el equipo de extinción al lado, no tuvieron que utilizarlo. Y el escenario más probable, según algunos expertos, es que el motor derecho durante el despegue tuvo una falla crítica. La tripulación tuvo que apagar el motor y al apagarse esto hizo que el motor tenga una llamarada leve, humo abundante y ruidos fuertes que pudieron haber sido la explosión, lo que es considerado como un incidente grave o con las siglas ICAO. ¿Por qué nadie supo de esto? Es todavía un misterio. A quién le serviría tapar un accidente de esa magnitud? La misma persona que compra lubricante de aceites venezolanos. ¿Le habrán puesto aceite venezolano a ese avión? Pues habían posiblemente. El tema es que no se conoce que hay una investigación de por medio, pero sí hay evidencia de que algo pasó, porque en Flight Radar, que son estas aplicaciones que te miden dónde está un avión, se puede ver que el avión, en efecto, llega el 2 de diciembre al aeropuerto Mariscal Amar y no vuelve a salir hasta el 5 de diciembre, que hace un vuelo de ferry, que es un vuelo solamente para trasladar el avión sin pasajeros hacia Guayaquil. Y luego de eso se fue a Colombia y desde allá pues ya voló a todo el mundo, digamos, ya hizo sus vuelos normales. La Corpac, que es la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, no se ha pronunciado absolutamente para nada. La operadora del vuelo tampoco. Y ¿Quién es el operador del vuelo, perdón? vamos a reservarnos el nombre de la aerolínea. Bueno, tampoco es que haya muchas, Sí. pero para que la gente no se asuste Para que después nos puedan dar pautas sin problema. y aparte nos Ajá. puedan dar pautas sin problemas. Pero esto llamó la atención de algunas personas que están muy pendientes de que Cuenca tenga un aeropuerto mejor y se acordaron de que el aeropuerto de Cuenca está declarado en emergencia por la pista, por las condiciones de la pista, desde febrero del 2024 y hasta el día de hoy no se ha hecho la reparación integral que se... Sí, pero plata para coger y arreglar la zona VIP del aeropuerto y dejarle bonito, sí hubo, ¿no? Para poner gradas eléctricas y... Claro, Pero no para arreglar la pista. no. Y de hecho, la CAF financió $8 millones para arreglar la pista. ¿Y? Y no sabemos. Capaz se fue en lubricantes venezolanos. Lubricantes venezolanos. Lubricantes venezolanos. Entonces, un poco haciendo un recuento de lo que han sido los accidentes en Cuenca, que realmente no hemos tenido muchos, pero sí hemos tenido un par. En 1983 se dio el accidente más grande, recordado por todos. Exacto. Me parece que era TAME o Saeta, que fue en Ricaurte, que causó 119 fallecidos. En 2006, y eso no me acordaba, pero una avioneta militar no había podido despegar y terminó en la llantera. Hubo 6 muertos. Esto fue en el 2006. Y en el 2016, pues ya lo que todos sabemos, el avión de TAME que patinó y quedó Se quedó. con la cola afuera. Ajá. Con la cola afuera como Sí, sí. algunas personas. Sí.
Entonces, ahí sí surge la pregunta, ¿qué están esperando para hacer que nuestro aeropuerto sea seguro dentro de lo que cabe? Porque igual, o sea, es un aeropuerto chiquitito, pero ya con estos antecedentes, chuta, ¿qué están esperando para darnos un poquito de seguridad? O sea, es preocupante para el ciudadano cuencano que viaja, que ocupa ese aeropuerto, que imagínate lo que está en una pista en emergencia que no quiere arribar el municipio Desde y que febrero. peor eso, hayan accidentes de esto y tapen. Y los medios de comunicación, ¿dónde están además? Y que nadie sepa, o sea, que nadie te diga nada, porque hasta si vas a coger un avión deberías saber que algo pasó, hasta para Y tener... supongo que no hay imágenes ni nada de esto. Debe haber, Debe haber, porque hay cámaras en el Ajá. aeropuerto, entonces sí debe haber. pero se puede hacer una solicitud de información a la corporación. Sí, pero la corporación Bueno, no te que va a también hay hablar. que ver que muchos medios tienen pautas y los mismos que compran los aceites y los VK. Ah, claro. Eso la- Pero Entonces, claro. por eso es que callan mucho y existe mucha información que no se saca en redes sociales. Sí, y ahorita hay que aprovechar que nosotros aún no nos pauta la aerolínea, porque si no, claro, no haya nada, nada. O alguien más. Eso es un poco lo que queda en el aire, ¿no? De qué está pasando, por qué nadie informa, como siempre, una y otra vez. Y por eso también está este podcast, porque aquí les vamos a ir contando siempre lo que otros no se atreven a decirles o simplemente no les interesa contarles. Y con eso, muchachos, y una arepa, nos vamos. Sin Bueno. venezolanas, pero ustedes. Y nosotros Una arepa, sí, pero Verás, sin venezolanas. La fe es lo último que se pierde, Sam. Bueno, Bueno, ha sido un gusto y que viva Venezuela libre. Que viva Venezuela libre. que viva.